de la unidad 6 que habla sobre el proceso reproductivo, ¿no? Y el proceso reproductivo no es otra cosa que entender cuándo el animal puede llegar a reproducirse o a partir de cuándo y cuáles son las funciones o cuáles son este, los, las cosas importantes que uno tiene que saber como para ir identificando el celo, tiempo de gestación, y más o menos va por ahí, ¿verdad? Proceso productivo, entonces. Y ese proceso productivo, ¿cómo se ve? Hay unas cuantas cuestiones que siempre vemos en el campo. Hay una vaca que sube encima de otra. Hay la mucosidad que se puede ver, ¿verdad? La hembra que muge para seguramente pedir algún amigo que venga la ayuda, ¿verdad? En palabras jocosas, ¿verdad? Pero en realidad ella está avisando que está entrando en celo. Y eso es lo que nosotros tenemos que por lo menos llegar a determinar, ¿verdad? Como ingeniero agrónomo y como a lo mejor en algún momento nos va a tocar dirigir un campo y tenemos que estar preparados para esto, ¿verdad? Y entonces para eso nosotros tenemos que identificar primero la pubertad del animal. Y esa pubertad es el periodo de la vida del animal en que adquiere la madurez sexual o capacidad para reproducirse. Aparecen los primeros caracteres sexuales secundarios y adquiere un gran crecimiento y desarrollo de los órganos genitales, por ejemplo, en las ubres, o mismo el aparato reproductor del macho. Pero si hablamos de los caracteres secundarios, podríamos hablar en los machos, por ejemplo, que son más ariscos, de repente en el tiempo que juegan, se empujan, después ya son un poquitito más agresivos, entonces eh, se puede llegar a entender, ¿verdad? Pero para ello también tenemos los números, ¿verdad? Que dicen qué tiempo de pubertad está llegando el animal, ¿verdad? Que es más o menos, puede variar, ¿verdad? No, puede variar dependiendo de la genética y dependiendo de la alimentación también. Un animal bien alimentado llega más rápido a la pubertad, ¿verdad? Pero para tener en cuenta más o menos se puede decir que la yegua, por ejemplo, la potranca, que sería el, la hembra del equino, ¿verdad? A los 18 meses comienza a tener su aparición de la pubertad, ¿verdad? En las vacas tenemos entre 12 a 15 meses, en las ovejas está alrededor de los 9 meses, las cabras tienen a los 5 meses, las cerdas a los 7 meses, y como que siempre buscamos en internet, nunca falta la perra y la gata, ¿verdad? Pero los números no nos interesan. Sí, la coneja algunas veces que hay gente que trabaja en producción de conejos, ¿verdad? Entonces a los 4 o 5 meses de la coneja. Y es solamente para tener en cuenta, ¿verdad? La idea es que tengan una noción más o menos vaga del tiempo que puede llegar a aparecer la pubertad, ¿verdad? Y la pubertad no es otra cosa que estar preparado para reproducirse, ¿verdad? Eso ya tenemos bien claro. Entonces, para ver un ejemplo claro y fácil y que tenemos que manejar, anatomía y fisiología de la reproducción bovina, o sea que la parte anatómica y la parte fisiológica es lo que sucede, ¿verdad? Por ejemplo, un intercambio de hormonas, la, básicamente el intercambio hormonal. Y en la parte anatómica es la parte de cuáles son los aparatos que, que se involucran, ¿verdad? Y tenemos que arrancar que toda inseminación, todo programa de inseminación artificial exitoso está basado en un amplio conocimiento de la anatomía y fisiología reproductiva de los bovinos, ¿verdad? Antes de intentar inseminar una vaca,
debes hacerte una gráfica mental de los órganos que componen el aparato reproductor femenino para poder entender el por qué un animal exhibe síntomas de celo, cuándo se debe inseminar y cómo se desarrolla la preñez. Se debe tener en claro, eh, se debe tener un claro entendimiento de los mecanismos hormonales, que es la parte fisiológica, que controlan el ciclo estral de las vacas. Y ahora vamos a ir viendo qué es lo que es el ciclo estral. Pero primero vamos a ver otra vez las partes, como la otra vez vimos en clase presencial, que tenemos el parte que compone el aparato reproductor bovino de la vaca, y tenemos la vulva, que es la apertura, que sería la, la apertura externa del aparato reproductor, la vagina en sí, que contiene como 6 pulgadas de largo, se extiende desde la apertura uretral hasta el cervix, el cervix sería. Después tenemos el cervix propiamente dicho, que es un órgano de paredes gruesas que establece la conexión entre la vagina y el útero. La entrada de la cervix está proyectada hacia la vulva en forma de cono, que se llama fornix. Por lo general, algunas veces pueden llegar a haber equivocaciones en la disposición el depósito del espermatozoide del bovino, que se tiene que depositar en esta parte, y la gente o no tiene un claro conocimiento, entonces se cree que llegó al punto final y deposita acá. Por eso que es importante un poco entender, ¿verdad? Y como de 1 pulgada de largo el cuerpo uterino sirve de conexión entre 2 cuernos uterinos y la cervix, o sea que el cuerpo uterino. El cuerpo uterino es el sitio donde se debe depositar el semen durante la inseminación, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Hablamos también que la cervix es como el que estimula la eyaculación, ¿verdad? Y eso creo que vimos en la clase pasada. La función principal del útero es proveer el ambiente óptimo para el desarrollo fetal, que eso ya también vimos. A partir del cuerpo uterino, el tracto reproductor se divide y todos los órganos vienen en pares, ¿verdad? Se divide y todos los órganos vienen en pares. Los dos cuernos uterinos están formados por 3 capas musculares y una intrincada red de vasos sanguíneos, ¿no? Acompañado. Como una hembra, cuando una hembra es servida, ya sea como por monta natural o por inseminación artificial, los músculos uterinos bajo la influencia de las hormonas estrógeno y oxitocina se contraen rítmicamente para ayudar en el transporte del espermatozoide hacia el oviducto. Ahí ya aparece ya una hormona que es el estrógeno y que ayuda al espermatozoide al transporte hacia el oviducto, que ya vimos ya también, ¿verdad? La estructura en forma de embudo al final del oviducto, llamada infundíbulo, rodea los ovarios y cosecha los huevos, evitando que estos caigan en la cavidad abdominal. Este está afuera, ¿no? Pero en realidad, como muestra la parte anterior, que sería, este sería el ovario y este es el infundíbulo. Los oviductos, trompa de falopio, como su nombre los indica, conducen a los óvulos. De acá del ovario se desprende el óvulo y comienza a circular por el ámpulo, y hasta que se encuentran con el espermatozoide, y ahí ocurre una competencia. Cuando los espermatozoides llegan al istmo, estos se adhieren a las paredes, ocurriendo muchos cambios fisiológicos a las paredes espermáticas esenciales para que los espermas puedan fertilizar el óvulo. Muy dinámico la parte desde la inseminación o eyaculación del mismo del toro naturalmente,
hay una carrera con el tiempo para poder este, fecundar el óvulo, ¿verdad? La estructura en forma de embudo al final del oviducto se llama infundíbulo. Eso ya vimos, ¿verdad? La estructura vellosa sobre el infundíbulo y dentro del ámpula se mueve rítmicamente para transportar el óvulo y su masa de células que le llaman cúmulo también. O sea que una masa de células que le rodea al óvulo que se llama cúmulo a través del oviducto al sitio de la fertilización. Bueno, pues si no pasa ninguno. Ahora está bien. Bueno, entonces, después ya le tenemos a los ovarios, que son los órganos principales del aparato reproductor femenino, ¿verdad? Que en él lo que sucede es la formación de folículos, como se ve acá, como tipo lunarcito que están saliendo ahí alrededor del ovario. Tiene dos funciones, la producción de óvulos y la producción de hormonas, principalmente estrógeno y progesterona, durante las distintos estadios del ciclo astral. O sea que estas dos hormonas son las que dirigen directamente el celo del animal. Y van a ir viendo cómo se trata. ¿De qué se trata? La otra estructura que se encuentra en la superficie del ovario es el cuerpo lúteo. Y ese es parte fundamental también, que antes no existe cuerpo lúteo. Cuando solamente hay folículo, no existe el cuerpo lúteo. Pero una vez que ocurre la ovulación, entonces ahí aparece un cuerpo lúteo, por eso vamos a ir viendo. El cuerpo lúteo crece solo en el sitio de la ovulación, en el sitio de la ovulación del celo anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el cuerpo lúteo sería más o menos de donde salió el óvulo. A menos que haya habido más de una ovulación, se debe hallar solamente un cuerpo lúteo en uno de los ovarios. Y van a ver en la siguiente, ahí entonces hablamos del ciclo estrada. Y el ciclo estral es no es otra cosa que el tiempo que dura de un periodo a otro para la ovulación. La ocurrencia de cambios en el aparato reproductor es respuesta a distintos niveles de hormonas. Las hormonas no gestantes, estos cambios ocurren cada 18 a 21 días. Y vamos a ir viendo, pero creo que en las otras láminas muestra que tenemos el día cero, que es un folículo que se está por abrir, o se abre el folículo con el óvulo y el óvulo sale afuera, y ahí en el cuarto o quinto día comienza a desarrollarse el cuerpo lúteo. Ese cuerpo lúteo, ¿qué es lo que hace? Y ese cuerpo lúteo lo que hace es envía una señal para que no va a haber ovulación. Entonces la hembra no presenta el celo. Y vamos a ir viendo. El estrógeno es transportado por la sangre a todas partes del cuerpo. Un ovario tendrá un folículo grande, tal vez de 15 a 20 milímetros de diámetro. Este folículo contiene un óvulo maduro listo para ovular. Las células dentro del folículo están produciendo las hormonas de estrógeno, lo que está enviando señal, ¿verdad? Con el estrógeno. En el día 1 del folículo se rompe y ovula, permitiendo la salida del óvulo al infundíbulo que lo espera. Salió ya el óvulo y entró en el infundíbulo y ya hace el camino de... Todo bien, estoy presentando la clase. La producción de estrógeno cesa varias horas antes de la ovulación, causando que la vaca no muestre más síntomas de célula.
O sea que suspendió, una vez que salió el óvulo, suspendió la producción de estrógeno. Y aparece otra hormona, que es el estrógeno, es la progesterona. Después de la ovulación, un nuevo tipo de célula llamada célula luteica crece en el sitio donde estuvo el folículo. Durante los próximos 5 o 6 días, esta célula crece rápidamente para formar el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce otra hormona, la progesterona, que prepara al útero para la gestación. O preparar una porque tu mamá o recibir al macho. Ahí entonces lo que hace es, la progesterona también evita que el animal vuelva al celo al inhibir la liberación de gonadotropinas de las glándulas pituitarias en el cerebro. O sea que hay dos hormonas, la FSH, que es la hormona folículo estimulante, y la LH, que es hormona luteinizante, que es que envía señal al cuerpo, al útero, o precisamente al aparato reproductor, ¿verdad? Pero deja de enviar porque el estrógeno actúa ahí, entonces la vaca comienza a tener el celo, ¿verdad? Muy bien. La fase luteica empieza en la formación del ciclo lúteo, del cuerpo lúteo, al quinto al sexto día después del celo, y termina cuando entra en regresión a los 17 o 19 días del ciclo. La otra fase es la folicular. Esta fase inicia cuando el cuerpo lúteo de un ciclo entra en la regresión y termina de cuando se forma el cuerpo lúteo del ciclo siguiente. Por lo tanto, la fase folicular abarca el periodo de la presentación del celo. Todos son números, ¿verdad? Pero aparentemente, y todo lo que nosotros tenemos que calcular, y vamos a ver enseguida, porque es la forma o la manera de que nosotros tenemos que de preparar a la hembra para que entre en un celo sincronizado. ¿Me entienden? Entonces, tal como hemos mencionado anteriormente, puede haber folículos en los ovarios en cualquier momento del ciclo estral, ¿verdad? Solamente un detalle: usando tecnología de ultrasonido, las investigaciones han demostrado que la aparición de folículos sobre los ovarios ocurren en oladas, o sea que ocurren más de una vez, ¿verdad? En un ciclo estral normal de 21 días, un animal puede experimentar 2 a 3 olas de folicular. Y sucede lo siguiente: idealmente cuando llegue el periodo de reconocimiento materno entre el día 16 a 18, el feto y la placenta en crecimiento podrá producir suficiente cantidad de señal química necesaria para mantener la gestación. Esta señal inhibe el efecto de la prostaglandina sobre el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo entonces se mantiene intacto y continúa produciendo progesterona, hormona vital para mantener la gestación. Pero ya ¿dónde está? Ese es parte fisiológica, y lo que vemos en la lámina es la parte anatómica. O sea que, ¿desde qué punto de vista? Y de que tenemos que conocer las hormonas que actúan en él. ¿Y para qué? Y para hacer un celo sincronizado. Creo que pase algo de claro. Esta señal inhibe el efecto de la prostaglandina. El cuerpo lúteo entonces se mantiene intacto y continúa producción de progesterona, hormona vital para mantenerla. Eso ya hablamos. Y ahí entonces termina el momento del parto, los músculos empiezan a contraerse y expulsar el ternero y sus membranas a través de la cervix, la vagina ya dilatada. Varias hormonas, incluyendo la progesterona, estrógeno, prostaglandina, relaxina, corticoides producidos por la madre, el feto y la placenta se conjugan para realizar este evento, ¿verdad? Se dilata el cuerpo, ¿verdad? El hecho de dar a luz en un sitio limpio y en el cuidado de la vaca después de un parto ayuda a prevenir problemas reproductivos.
Básicamente eso, ¿verdad? Y también la gente le conoce como el ciclo estral de la vaca, se repite cada 21 días, el celo dura 6 a 30 horas y la parte más fértil del celo es la segunda mitad del celo. Eh, la gente, o a lo mejor los veterinarios le conocen como proestro, estro, metaestro y diestro, ¿verdad? Que en la vaca en celo presentan 4 fases o periodos, por eso que a lo mejor alguna vez vamos a escuchar, ¿y en qué fase de la, está en el estro? Un día dice que está en pleno celo, ahí tiene que recibir el toro, ¿verdad? El proestro, por ejemplo, tiene una duración de 3 a 4 días. Aquí se inicia la regresión del cuerpo lúteo y empieza la secreción del limo. En el estro o celo, propiamente dicho, abunda el limo claro, que es la mucosidad viscosa, es la mucosidad. La hembra se deja montar al macho, la hembra se deja montar al macho y se preparan los signos característicos del celo. Momento donde hay más calor, se monta una con otras, están listas para montar al macho y por lo tanto es el tiempo ideal para la inseminación. El metaestro se inicia la formación del cuerpo lúteo, la hembra rechaza ya al macho y disminuye el flujo del limo, o sea que la mucosidad que sale por la vulva. El diestro es el cuerpo lúteo completa su desarrollo y el útero se prepara para recibir el embrión. En caso de no presentar preñez, se repite el ciclo, o sea que el diestro es el tiempo más largo y duraría más o menos 11 a 13 días, ¿verdad? Esta es una gráfica más o menos de qué es lo que sucede y vemos la actividad de las hormonas, ¿verdad? Que tenemos el P4, que es la prostaglandina, que es la mayor producción de prostaglandina es en el diestro, ¿verdad? Y cuando comienza a bajar y aumenta la hormona luteica, entonces ahí es donde el animal presenta mayor actividad de celo, apenas una gráfica y los días, ¿verdad? Cero, entre los primeros, hasta los primeros 3 4 días y después comienza el diestro. eh, el, el, entonces el estro sería más o menos al final del día 21 comienza el estro que dura, eso que dice que dura 6 a 30 horas, ¿verdad? Que puede durar un día también entero. Y acá vemos una gráfica que más o menos la forma de manifestación propiamente dicha en vaca, ¿verdad? Cuando se debe decidir una vaca en celo. Servir una vaca en celo, ¿verdad? Y el tiempo ideal sería de cero, cuando ella comienza a manifestar que el yarú y entre ellos uno se sube encima de otro, ahí entonces está empezando el celo. Las primeras 6 horas son tempranas, todavía entre la sexta hora y la hora 10 12 15 la mejor, ¿verdad? Y entonces cuando más aumenta la hora ya comienza a ver la parte tardía, ¿verdad? Entonces la mejor hora es cuando ellos se suben uno encima de otro. Y después ya pasa el tiempo. Durante duración promedio del celo es nuestra vaca lechera. Y es más o menos lo que muestra acá, ¿verdad? De 0 a 6, pero a partir de la sexta hora es de último para inseminar hasta la hora 15, ¿verdad? Y algunas características de acercamiento a otros animales, comienzan a montar uno o montar a otro, concepción de la mucosa, de la vulva, que la mucosa es la que sale. Mugen, acerca la monta, trata de montar a otra vaca, nerviosa y sensible y produce menos leche, ¿verdad? En la lechería propiamente dicha. Y cuando ya pasa el tiempo, entonces no acepta más la monta, pero permanece cerca de otros animales en secreción vaginal. Más o menos y algunos productos que están en plaza para
para la preparación, ¿verdad? Acá, por ejemplo, tenemos un dispositivo intravaginal de progesterona, que es lo que hacía la progesterona, preparaba al animal para el celo, ¿verdad? Este, propiamente dicho, ¿verdad? Y después la prostaglandina es inductor del celo, lo que hace es que le avisa al cerebro para que se prepare. Y la hormona responsable de la sincronización de ondas foliculares. Son todos productos, ¿verdad? Que más o menos eso es lo que hace y se puede llegar a hacer, ¿verdad? Con el animal una vez que se le tenga bien detectado, ¿verdad? En cuanto al ciclo estral, más o menos en días, ¿verdad? Que cuántos días, y lo importante acá es repente el diestro, no tanto el maestro es 2 días, pero el extra es lo importante en vacas es 18 horas, en yegua es de 4 a 7 días, en cerdo es 2 días a 3 y en la oveja o cabra de un día o 2 días, ¿verdad? Y el tiempo de gestación, todas las dedicadas, más o menos. Algunos ya tienen una relación, ¿verdad? Pero las vacas tienen 9 meses, 282 días, las yeguas tienen 11 meses, 333 días, el cerdo 3 meses, 3 semanas, 3 días, 133 días en total. La perla, porque está ahí figurando, ¿no? Pero la cabra que es 5 meses, 150 días, y la oveja 5 meses, 148 días. De hecho, si tenemos un rebaño grande de ovejas, no vamos a poder exactamente sacarlo, ¿verdad? Porque el tiempo que tuvo la monta no vamos a pillar exactamente porque andan en el campo, ¿verdad? Pero, más o menos, esto es lo que le quería mostrar sobre la reproducción, y para eso grabé. Entonces,